francés, es decir, no está en la Inglaterra industrial. Y quizás se lo considera el padre de la sociología, fundamentalmente porque toda su producción teórica y empírica también iba de la mano del interés central que tenía este autor en distanciarse, o sea, separarse de otras ciencias sociales como la psicología fundamentalmente, y darle una base científica a la sociología. ¿Sí? Escribió un libro específico de método, hizo una investigación que se llama El suicidio, que ya la vamos a mencionar un poquito más adelante, en donde va a tomar un fenómeno hiperindividual, ¿sí?, para poder explicarlo sociológicamente. Es un autor que está muy interesado entonces en darle las bases, el método, reconstruir el objeto de estudio de la sociología. ¿Sí? Por eso quizás se lo considera el padre de la sociología. Ahora bien, no es que ellos tres son los primeros en mencionar a la sociología como disciplina, ¿sí? Existen antecedentes. De hecho, Durkheim, si se quiere, es un sucesor de Comte, Auguste Comte, que surge en el ámbito de la filosofía, ¿sí? Y funda, o por primera vez menciona la sociología como una disciplina per se, digamos, y va a pensar que la sociología tenía que utilizar el método positivista. Durkheim va a tomar esto, ¿sí?, le va a dar un carácter mucho más científico, y por esto es que nosotros vamos a decir que Durkheim es o establece un tipo de sociología que epistemológicamente vamos a reconocer como positivista. ¿Alguien sabe qué es el positivismo? Esto lo van a trabajar bastante en la parte de epistemología. Van a retomar la cuestión del método positivista. Lo que importa que entendamos fundamentalmente es que en el caso del positivismo, este es el método que utilizaba las ciencias naturales para investigar el mundo natural. Lo que va a hacer Durkheim es tomar este método, el mismo, y utilizarlo para el análisis de lo social. Esta postura en la actualidad, digamos, ya no es muy utilizada, eso es la realidad, sigue existiendo. Algunos sociólogos más ortodoxos, como nos gusta decirle, que siguen utilizando este tipo de metodología, pero la realidad es que en la actualidad ya está bastante en desuso. Sin embargo, no por eso vamos a quitar mérito a Durkheim en el momento histórico en el que está escribiendo, y básicamente gestó el método que se utilizó, por lo menos de forma predominante en ciencias sociales, hasta la década del 50, ¿sí? 60. Ahora bien, yo les pregunto, ¿sí? Como, sí. Perdón, dijiste que no llegué a escuchar. ¿Es el método para el positivismo que usan las ciencias naturales para analizar la naturaleza? Claro, las Ah, ciencias ok. naturales ya tenían un desarrollo mucho más avanzado que las ciencias sociales, utilizaban para investigar el método positivista, que ahora vamos a explicar muy brevemente en qué consiste. Él va a tomar ese mismo método y va a explicar de qué forma lo vamos a aplicar al análisis de lo social. En términos generales, ¿sí?, vamos a decir que el positivismo tiene por objetivo la construcción de leyes científicas, ¿no? ¿Se les ocurre algún ejemplo de alguna ley científica? La ley de la gravedad. Perfecto, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ¿qué implica entonces la noción de ley? Que se puede cumplir en cualquier lugar. Perfecto.
¿Sí? Yo no necesito estar en un determinado país para saber que si yo tiro mi celular se va a caer al piso. No necesito estar observándolo directamente. Son Otra leyes que característica. son naturales, digamos, que son así y no se pueden modificar. Perfecto. Supone, ¿sí?, que nos permite, si se quiere, predecir la realidad. Anticiparme a lo que va a pasar. Yo no necesito ser un científico para entender en qué consiste la ley de la gravedad, sacando las cuestiones físicas y explicaciones, si se quiere, más teóricas. No necesitamos, pero sabemos que sucede de esa forma. ¿Sí? Otro ejemplo por ahí más básico, por ejemplo, es, no sé, predecir un fenómeno natural como puede ser un tornado. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley? Bueno, la ley nos dice que, por ejemplo, ¿no?, a determinadas condiciones de presión atmosférica, humedad, frío, viento, etcétera, etcétera, ocurren tornados. Eso es lo que nos está permitiendo esa ley, entonces, predecir un fenómeno. ¿Sí? Durkheim cree, entonces, que la sociología puede encontrar leyes sociales que nos permitan explicar la realidad y predecir fenómenos. ¿Sí? Otro ejemplo de una ley, que ya la trabajamos incluso en la materia, es la de la mano invisible de Adam Smith. ¿Qué es sino esa idea de que el mercado se autorregula? Reviste la forma de una ley científica. ¿Sí? Él suponía que no importa las condiciones de cada país puntualmente, siempre que el mercado se desregula, automáticamente tiene a regularse. ¿Sí? Es lo mismo. La mano invisible es la ley. ¿Sí? Entonces, esa idea nos permite predecir que las economías, cuando entran en crisis, van a tender nuevamente a equilibrarse por sí mismas. ¿Sí? Esos son ejemplos de leyes. En la actualidad es muy discutido, obviamente, esto, fundamentalmente porque el objeto de estudio de las ciencias naturales o ciencias físicas no es igual que el de las ciencias sociales, ¿sí? Las sociedades se transforman. No es lo mismo estudiar una piedra, un animal, que estudiar, no sé, la pobreza. Los fenómenos sociales mutan, se transforman y dependen de múltiples variables que es imposible que uno las pueda prever de antemano para predecir por qué la gente es pobre. ¿Sí? Entonces, hoy está muy, digamos, ya no existe una sociología tan determinista en este sentido, pero sin embargo, esta postura asumió un rol fundamental a lo largo de la historia de la sociología y de las ciencias sociales también. Bien, ahora bien, para yo poder decir que, volvemos al ejemplo de Adam Smith, para yo poder decir que existe una mano invisible que regula la oferta y la demanda y genera equilibrio, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a construir eso? A través de un método científico. Sí. Mediante la observación Bien, ¿observación de qué? La realidad. de la sociedad, Sí, es decir, yo tengo que ir y de los observar. comportamientos del hombre en sociedad. Sí, en este caso el comportamiento de la economía, vamos a llamarlo, ¿no? Tengo que ir y observar que en todos los países, a pesar de sus diferencias políticas, sociales, etcétera, etcétera, todas las economías cuando entraron en crisis se autorregularon. ¿Sí? Yo observo muchas veces los fenómenos en distinto contexto para poder concluir, entonces, generalizar, eso es la ley, una generalización de cosas que yo observé en la realidad empírica. Por eso decimos que el positivismo tiene una fuerte carga empirista. Yo observo para construir teoría o leyes. ¿Sí?
¿Se entiende el procedimiento? Entonces, ¿Cómo dijo ahí cuando dijo para poder generalizar cosas y después empíricamente? claro, yo tengo que observar empíricamente la realidad muchas veces en muchos contextos para poder generalizar entonces que si sucede tal cosa, tal otra y tal otra, el fenómeno va a suceder. ¿Sí? Entonces lo puedo predecir. ¿Sí? Si yo observo, estoy mirando directamente un tornado, yo puedo decir la presión es tal, el viento es de tantos kilómetros a partir de solo la observación. No. Eso es una descripción. Yo veo un viento con un remolino que toca la superficie, que destruye, que bla, bla, bla. Yo observo. Para poder explicar el fenómeno, eso es el objetivo del positivismo, explicar los fenómenos, las causas que los generan. Tengo que medir cosas. ¿Sí? Tengo que medir la presión, tengo que medir la humedad, el choque de vientos fríos con vientos cálidos, bueno, lo que sea que se pueda medir para predecir el fenómeno. Entonces yo puedo generalizar que cuando sucede, cuando hay tal presión atmosférica, tal porcentaje de humedad, bla, 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 es posible, probable que el tornado ocurra. Eso, de esa forma procede el positivismo. Esto mismo va a hacer Durkheim para explicar la realidad social. ¿Sí? Ahora bien, vamos a poco. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los contratos? Espérenme un segundito que se me está por apagar la batería. Denme un segundito. Bien, seguimos. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos los contractualistas habíamos visto esa concepción del estado de naturaleza que suponía una imaginación de lo que el hombre era en forma natural, ¿sí? Sin estar atravesado por la política, los estados, etcétera, etcétera, etcétera? Durkheim cree que la esencia del hombre, la naturaleza del hombre, es, como dice ahí, proponerse fines inaccesibles. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos objetivos, metas a los que nunca vamos a poder llegar, claramente somos unos infelices. ¿Sí? Entonces, naturalmente, dice Durkheim, el hombre, al ponerse fines inaccesibles, es un infeliz. ¿Sí? Básicamente porque nunca puede lograr concretar esos fines que se está poniendo. Entonces, acá hay una cuestión general. Cuando nosotros pensamos en la sociología, vamos a ver como dos tendencias. Esto es una generalización, no pasa en todos los casos. La pregunta es, ¿en dónde está poniendo el ojo el sociólogo? ¿Si en el individuo o en la sociedad? En el caso de Durkheim, lo está poniendo sobre la sociedad, no sobre el individuo. Él cree que la sociedad, y acá vuelvo para atrás, él cree que la sociedad es un hecho sui generis, le llama él. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tiene una naturaleza propia. La sociedad, dice él, no es la suma de individuos, es otra cosa. ¿Sí? Otra cosa que corresponde a un orden moral, que funciona de forma implícita en nuestra mente individual,
¿sí? Y ordena la forma en la que actuamos. Si nosotros nos preguntamos puntualmente por el objeto de la sociología para Durkheim, nos va a decir que es el hecho social, como bien dice ahí. Entonces, ya sabemos de antemano que el hecho social tiene una entidad propia. No es la suma de individuos. Es algo distinto, que se le impone al individuo. Esos hechos sociales, dice Durkheim, coaccionan, ejercen una presión sobre las acciones individuales y moldean la forma en la que actuamos, pensamos y sentimos. Cuando él define el hecho social, ahí dice, ahí está la definición, toda forma de obrar, pensar, sentir, que ejerce una presión exterior sobre el individuo, que coacciona las acciones individuales, lo que nos está diciendo es que el hecho social constriñe las acciones individuales, las limita. ¿Para qué? Precisamente para que el hombre no sea infeliz. La sociedad es la que limita las expectativas de los hombres, de las personas, los individuos, como le queramos llamar. Él dice que la sociedad es la única que puede limitar esa naturaleza individual. Para poder entender esto, que parece un chino, me parece que siempre son mejores los ejemplos. Hay un ejemplo que a mí me gusta porque es bastante sencillo y refleja mucho, pese a la vergüenza que da admitirlo, refleja mucho esta presión exterior que él imagina. Y esa presión exterior, quiero que se entienda, es de orden moral. Son tradiciones, valores que actúan en el inconsciente de los individuos, pero limitan y presionan sus acciones. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando subimos al colectivo, ¿dónde nos sentamos? En el lugar disponible que haya. Sí, pero eso es como muy general. Atrás de todo. Atrás de todo. ¿Por qué? Saliendo incomodemos no, digamos. ¿Por qué nos sentamos atrás? Generalmente lo hacen para no dar el asiento. Perfecto, para no dar el asiento. Cuanto más atrás nos sentamos, somos más conscientes de que es más difícil que llegue una persona embarazada, mayor, etcétera, etcétera, y tener que dar el asiento. ¿Sí? Digamos, incomoda admitirlo. Algunos dicen que es para estar más cerca de la puerta, sí, pero también adelante hay una puerta. Igual elegimos sentarnos atrás, ¿no? Sí, a veces hay en el medio puerta y también elegimos sentarnos atrás. Entonces, ¿por qué incomoda, da vergüenza admitir esto? De que no tenemos ganas de dar el asiento. Porque está tu bien moral, darlo. digamos. Es como cortés, claro, es lo que hay que hacer. Es lo del deber ser, ¿sí? Esa idea del deber ser es lo que se nos está imponiendo y por eso nos da vergüenza admitir nuestras verdaderas intenciones de sentarnos atrás en el colectivo. ¿Sí? También en el colectivo pasan fenómenos muy lindos, que también sucede que estamos arriba del colectivo y sube gente que no tenemos ganas de saludar, pero la conocemos. ¿Sí? Imagino que a todos les habrá pasado alguna vez, aunque no lo querramos admitir. Entonces, ¿qué estrategias desplegamos en esas situaciones? Mirar para afuera. Usar el celular. Atarnos los Tener cordones. dormido. Exacto. Desplegamos toda una serie de estrategias que tienen también un objetivo, que no es solamente no saludar a la persona que subió, sino también que la persona que subió no se dé cuenta de que yo estoy haciendo lo posible por no saludarlo, ¿sí? Que parezca natural, que no lo vi, ¿no? Incomoda decir estas cosas, vos decís, se llega a dar cuenta que no lo quiero saludar y que me estoy haciendo el pavo, me muero de vergüenza. ¿Por qué? Bueno, Durkheim nos diría que es la sociedad presionándonos, ¿sí?
y que esa incomodidad y esa vergüenza de decir, por favor, que no se dé cuenta, tiene que ver con que sabemos que estamos actuando en contra de las normas, los valores y lo que se espera que uno haga cuando se encuentra con una persona conocida. ¿Sí? Entonces, la sociedad, dice él, tiene una entidad propia que el sociólogo puede reconstruir, ¿sí? Y que en cierta forma coloca al individuo como si fuera una marioneta, ¿sí? De la sociedad, para que se entienda. ¿Sí? El individuo pierde todo valor para Durkheim con esta teoría, ¿no? Después podemos discutir si tiene razón o no tiene razón. Pero en términos generales, siempre recordemos que esa presión es de orden moral y que también va a limitar esa naturaleza que tenemos de ponernos fines inaccesibles. Nos va a decir, vos podés llegar hasta acá. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros retomamos la idea de que el positivismo es empirista, ¿sí? Se basa en la observación para poder construir leyes científicas, la pregunta del millón es, bueno, ¿dónde observo el hecho social? Yo no puedo observar directamente qué es lo que le está pasando a una persona por la cabeza cuando está en el colectivo y sube una persona que no quiere saludar. ¿Sí? Entonces, básicamente, él nos va a decir que lo podemos observar en leyes escritas, ¿sí? Positivas, normas, instituciones, y también en un sentido inmaterial. Lo material es lo tangible, lo directamente observable. ¿Sí? Yo puedo observar edificios como por ejemplo una escuela, en donde hay un montón de reglas, valores, normas que coaccionan los comportamientos individuales, en la tecnología, en leyes, es decir, leyes positivas que yo directamente puedo leer, ¿sí? Y el objetivo es descubrir lo inmaterial, lo no tangible, lo no directamente observable, ¿sí? Esto que yo digo, yo no puedo estar en la cabeza del individuo, ¿sí? Y acá, puntualmente, me detengo un segundo y pensamos en el suicidio, ¿sí? Que es el libro, después lo leen viendo el texto, está bastante claro, hay ejemplos y demás. El suicidio es un fenómeno normalmente asociado al campo de la psicología, ¿sí? En tanto, lo que pensamos son individuos que se quitan la vida, ¿sí? Si uno tuviera que explicar las causas del suicidio, normalmente indagaría en la experiencia individual de esa persona, qué sé yo, el desamor, un mal momento económico, una situación afectiva X, qué sé yo, bullying, lo que le querramos poner, ¿no? Normalmente indagamos en la vida privada de la persona para entender por qué se quitó la vida. Lo que va a venir a hacer Durkheim es desterrar esa idea. Él nos va a decir que el suicidio también puede tener causas sociales. Para eso va a escribir un libro, va a identificar 4 tipos de suicidios, pero en términos generales, lo que podemos decir, la pregunta es, bueno, ¿y cómo yo voy a encontrar la causa social de los suicidios? Él lo va a hacer a partir de las tasas de suicidios, ¿sí? Estadísticas, básicamente. ¿Sí? Él va a comparar países en distintos momentos de crisis económicas, de situaciones de posguerra, etcétera, 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 y va a encontrar que hay determinados momentos en los cuales las tasas de suicidio suben. Entonces, ¿qué querría decir eso para Durkheim? Bueno, que hay una causa social, ¿sí? Que está generando esa situación empírica. Bueno, a partir de ahí va a construir distintos tipos de suicidio, no me voy a detener acá porque les vuelvo a repetir que está muy claro. En donde sí me voy a detener, que ya vamos a volver sobre esto, es en esta idea. Esas leyes que Durkheim va a intentar reconstruir, que explicarían los fenómenos sociales, etcétera, los hechos sociales, siempre lo va a hacer a partir de una perspectiva de que toda sociedad está atravesada por una tensión entre integración y conflicto, ¿sí? Para hablar de integración, él va a usar el término cohesión social. Profe, Sí. perdón, ¿puedes volver a repetir que no me escuché? Sí, que las leyes científicas
que explican la realidad social en Durkheim, siempre él va a mencionar que toda sociedad está atravesada por esta tensión entre las sociedades que están integradas y las sociedades que están en conflicto. ¿Sí? Si no leyeron todavía Durkheim, cuando lo lean lo van a ver. Él hace muchas analogías con los organismos, ¿sí? Celulares, organismos vivos, etc. Fundamentalmente porque él está tomando el método de las ciencias naturales, ¿sí? Recordemos siempre eso. Entonces, una sociedad va a estar integrada, es decir, va a haber cohesión social cuando todos los individuos compartamos los mismos valores, costumbres, tradiciones, orden moral, etc. Esto genera que los individuos sepamos cómo relacionarnos con los otros. Ahora bien, el opuesto, que es una sociedad que está conflictiva, él lo va a utilizar con el concepto anomia, sociedades anómicas. ¿Cuándo sucede esto? Fundamentalmente cuando no compartimos ese mismo orden moral, que acuérdense es el que genera presión sobre nuestras conductas individuales. Entonces los individuos no sabemos, ¿sí?, limitar esos fines inaccesibles que nos poníamos, no sabemos cómo vincularnos con los otros. Sí, este concepto de anomia se sigue usando en la actualidad muchísimo, lo deben ver hasta en los medios de comunicación, ya es un término que se súper popularizó, digamos, que no es estrictamente utilizado en sociología. Y nos va a presentar entonces la idea de que una sociedad cuando tiene cohesión social es una sociedad sana, como si fuera un organismo, lo mismo. Y una sociedad anómica, en conflicto, es una sociedad que se presenta patológica, enferma. Entonces yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer la sociología? Si está observando una sociedad anómica, en conflicto. Curarla, de alguna forma. Curarla, Crear leyes. perfecto. Perfecto, curarla. Si yo logro identificar la ley que ordena, que integra a las sociedades, cuando estoy observando o estoy ante una sociedad patológica, la tengo que devolver a su ley natural. ¿Sí? Esto lo vamos a retomar más tarde también, porque esto está atravesando toda la teoría de Durkheim. La gente se suicida más cuando las sociedades son patológicas, están enfermas. La Profe, división del trabajo funciona mal, lo mismo, cuando hay sociedades anómicas, sí. entonces Durkheim lo que va a hacer es, a través de la observación, cuando ve sociedades así anómicas, va a crear leyes para solucionarlo y llevarla a una cohesión social. Sí, ojo, las leyes no se crean, se descubren. ¿Sí? Es como la mano invisible de Adam Smith. Lo que hizo Adam Smith es descubrir que existe una autorregulación del mercado. ¿Sí? Eso mismo va a hacer Durkheim, intentar descubrir cuándo las sociedades están ordenadas, esa regularidad, para cuando me encuentro ante una sociedad patológica, enferma, anómica, devolverle la salud. ¿Sí? Lo mismo que un médico cuando a una persona le funciona mal un órgano, lo mismo. ¿Sí? Él lo traslada al análisis de lo social. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Profe, Sí. eso que dijiste que las leyes ¿se descubren las leyes tipo o la forma de actuar para curar a la sociedad o para darse cuenta si está enfermo? Las dos cosas. O sea, a mí Ok. conocer la ley, sí, por ejemplo, volvemos al ejemplo por ahí que es un poco más práctico para ustedes, que es el de Adam Smith. Si yo, no sé, miro un país en donde hay un Estado benefactor, ¿no? Un Estado que interviene en la economía y hay una crisis. Entonces yo con la ley puedo decir, vos estás en crisis porque tu Estado interviene. Y la economía debería ser dejada librada al azar. Se autorregula. ¿Sí?
Lo mismo, si hay una sociedad enferma y yo la quiero curar, aplico la receta en este caso de la no intervención del Estado. ¿Sí? Para que se entienda. La ley es algo que explica una realidad, pero existe, tiene entidad, digamos. Es como la ley refleja un estado natural de las cosas. Lo que hacen los científicos es descubrirla como la ley de la gravedad. Es algo que sucede, que ya existe, y algún científico le puso un nombre. Identificó eso como la ley de la gravedad. Entonces, el sociólogo tiene que descubrir cuáles son las leyes naturales que regulan las sociedades. En el caso de Durkheim, que ordenan las sociedades, que cohesionan las sociedades, que generan que los individuos compartamos ese orden moral que se nos impone. ¿Sí? ¿Esto se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, sí. No me quedó claro algo. Hecho social y sociedad sería lo mismo, ¿no? No, él le llama hecho social, pero yo lo estoy usando como sinónimo. ¿Sí? Ah, bien. En este caso es lo mismo. El hecho social es el objeto de estudio, pero no está hablando de la sociedad que se impone a un individuo. ¿Sí? O el hecho social que se impone a un individuo. Lo estoy usando como sinónimo. Bien. Y la pregunta es el cómo. Ya sabemos entonces, para yo reconstruir esas leyes que explican el orden de una sociedad, uso el empirismo. Observo, 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 observo para poder generalizar. ¿Sí? Y, algo sí importante en esta idea de por qué Durkheim toma también el método de las ciencias naturales tiene que ver con la idea de que las ciencias naturales son más objetivas, y que es algo que hoy ya está desterrado, ¿no? Pero bueno, en ese momento histórico era necesario, ¿sí?, darle esa entidad de objetividad a las ciencias sociales. Denme un segundito, chicos. Profe. Sí, denme un segundito. Ah, dale, dale. Perdón, pero me tocaron el timbre. Sí, alguien estaba por preguntar algo. Yo, profe. Sí. No me sale bien pronunciar el autor. ¿Cómo es? Durkheim, o Durkheim, en realidad. Durkheim, bueno, Durkheim. Que él decía como que los individuos no tenían mucha decisión sobre sus acciones, ya que se regían más que nada por las reglas de la sociedad. Algo así, Exacto, ¿no? exacto. ¿Y él lo veía como algo bueno o como algo malo? ¿O no emitía natural, opinión? como algo natural. Era así y listo. Porque cuando no existe ese orden moral fuerte, la sociedad está anómica. Lo natural es que nosotros estemos limitados por los hechos sociales, porque somos más felices, nos es más natural relacionarnos con las otras personas, etc. Bien. Entonces, hablaba del tema de la objetividad. Él nos va a decir, el hecho social hay que estudiarlo como si fuera una cosa. Como si fuera una cosa, quiere decir como si fuera una planta, como si fuera un animal. Es decir, supone Durkheim que la utilización de este método garantiza el distanciamiento del investigador con su objeto de estudio, ¿sí? Sobre todo pensando que el investigador vive en la misma sociedad que está estudiando, ¿sí? Por eso también nos dice esta idea de estudiar el hecho social como una cosa. Bueno, de la cuestión metodológica, el objeto de estudio, esta idea de la presión de la sociedad sobre el individuo, ¿hay alguna duda? Bien, entonces sigo avanzando. Y nos vamos a posicionar específicamente en el libro que escribió Durkheim, que se llama La división del trabajo social, o la división social del trabajo, creo que se llama en realidad. Es una tesis doctoral, ¿sí?, de él, y básicamente él va a intentar, en términos comparativos, ¿sí?, va a comparar sociedades con características tradicionales o sencillas
y sociedades más complejas, como son las sociedades modernas, para poder identificar la ley que explica el orden social o la cohesión social. ¿Sí? Entonces, acá. Como sinónimo, él en este libro, como sinónimo de cohesión social, usar el concepto de solidaridad social. ¿Sí? Pero está hablando de exactamente lo mismo. Es decir, él va a intentar identificar qué tipo de solidaridad social o cohesión social existe en sociedades sencillas, tradicionales, con poca división del trabajo, y en sociedades modernas o complejas o con una división del trabajo avanzada, desarrollada. ¿Sí? Y la pregunta, ¿cómo va a reconstruir esto? Básicamente a partir del derecho, ¿sí? Las leyes. Entonces, recordemos que cuando nos posicionamos sobre este texto, este libro y este texto puntualmente, nos estamos utilizando el concepto de solidaridad social como un sinónimo de lo que recién vimos como cohesión social, ¿sí? Pero importante que usen los conceptos del autor, ¿sí? En este caso solidaridad. Entonces, vamos a empezar por la solidaridad mecánica, ¿sí? O por las sociedades sencillas o tradicionales. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en lo que ya trabajamos en la materia, una sociedad sencilla o tradicional básicamente es una sociedad con poca división del trabajo, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, como para que lo puedan imaginar, una sociedad de estas características es el tipo de sociedad que existió durante la Edad Media. ¿Cuál es ustedes, qué es lo que creen ustedes que es el ordenamiento más importante en términos morales de los individuos? ¿Qué es lo que coacciona esas acciones individuales? ¿En el medievo? La religión. La religión. Perfecto. Sí, él va a observar que en todas las sociedades sencillas o tradicionales existen sistemas religiosos que son los que moldean moralmente, ¿no? En términos de valores, de tradiciones, las acciones individuales. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que está observando acá Durkheim es que todos los individuos, que todas las aristas de la realidad están moldeadas por este sistema religioso. El trabajo, la economía, los vínculos sociales, la política, ¿sí? Todo lo que nosotros vimos ya en la Edad Media, bueno, es el fiel reflejo de esto que está teorizando Durkheim, ¿sí? Entonces, ese sistema religioso se expande a todos los aspectos de la realidad social. Entonces, básicamente lo que genera es individuos o grupos de individuos que comparten ciertas características, que actúan más o menos de la misma forma, ¿sí? Es decir, hay lo que él llama uniformidad de la acción, ¿sí? Si yo soy campesino, los grupos de campesinos actuaban siempre más o menos de la misma forma. Esto no tiene nada que ver con la realidad actual, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en las sociedades sencillas, es más fácil imaginar grupos de individuos que entonces actúan de una forma más o menos homogénea, piensan de una forma más o menos homogénea, ¿sí? Y sienten de una forma más o menos homogénea, ¿sí? Hay poca diferenciación entre los individuos, ¿sí? Acá yo les voy a dibujar algo, denme un segundito, que siempre me... Vamos a ir haciendo un dibujito que es bastante útil como para poder graficar, ¿sí? Entonces, tenemos, ya sabemos, las sociedades tradicionales, ¿sí? O sencillas.
En esto, oh, se me fue. Bueno. Ahí está. Entonces, en este tipo de sociedades que vamos a llamar sociedades tradicionales, hay poca división del trabajo, los individuos se diferencian poco, hay una homogeneidad o uniformidad de las acciones, entonces hay un orden moral súper fuerte que genera lo que Durkheim llama una conciencia colectiva. ¿Sí? Una conciencia colectiva fuerte. El individuo acá pierde como importancia. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que esto es una sociedad que está conformada, como ya dijimos, por grupos. Grupos, hagamos de cuenta que son grupos de campesinos, ¿no? Que piensan, actúan más o menos de la misma forma. ¿Qué sucede si, por ejemplo, este grupo desaparece? ¿Tiene una consecuencia para la sociedad? No, no pasa nada. No, ¿Por qué? porque son Porque todos hay iguales. otros grupos iguales que pueden cumplir las mismas funciones. Perfecto. ¿Sí? Este grupo es fácilmente reemplazable por cualquier otro grupo de campesinos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros identificamos en estas sociedades es que el todo vale más que las partes. Cuando decimos el todo, lo que estamos diciendo es la sociedad vale más que los individuos. Profe, pero no sería Sí. una nueva sociedad, o sea, tendría que influir un pequeño elemento, te va a influir en toda la sociedad. En este caso no, porque todos más o menos hacen lo mismo, o sea, desaparece un grupo de campesinos, lo reemplaza otro fácilmente. Porque todos hacen más o menos lo mismo, gracias a esa conciencia colectiva fuerte. Eso piensa Durkheim, ¿no? Ah, claro. Bien, entonces, volviendo al PowerPoint. El nombre que él le va a poner, entonces, acuérdense que el objetivo de este libro es identificar qué tipo de solidaridad social existe en los distintos tipos de sociedades. ¿Sí? Y cuando hablamos de solidaridad social, el sinónimo, acuérdense, de lo que vimos trabajando hoy es el de cohesión social. Entonces, él le va a llamar solidaridad mecánica, básicamente lo que nos está diciendo acá es, los individuos se mantienen unidos de forma mecánica, automática y reflexiva, ¿sí? Como si fueran una máquina. ¿Sí? Por eso usa el concepto mecánico. En cambio, si nosotros nos venimos a las sociedades modernas, esto claramente ya lo podemos prever, ¿no? Lo que Durkheim está observando en este tipo de sociedades, que son sociedades con alta división del trabajo, por eso complejas, ¿sí? Es un auge de lo que podemos llamar el individualismo. ¿Sí? Acá la conciencia colectiva decrece y va a ser reemplazada por un avance del individualismo. Entonces, ya de antemano sabemos acá que los individuos van a valer más que la sociedad o van a importar más que la sociedad. ¿Sí? La parte importa más que el todo. Entonces, recordemos que él identifica que la unión de los individuos o la cohesión entre los individuos en una sociedad tiene que ver con el orden moral. Durkheim cree que el reflejo de esa gran individualización que existe en las sociedades modernas es precisamente la división del trabajo. ¿Sí? ¿Qué supone la división del trabajo? Que cada uno Todos se se especializa en especializan en lo que es algo. más apto. Perfecto, cada uno se especializa en algo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no volvemos, ¿no? al dibujito, nosotros vamos a ver en la sociedad moderna, acá tenemos una sociedad, va a estar compuesta por grupos esta sociedad.
por puros individuos. Perfecto, ¿sí? Individuos. Muchos individuos que integran esta sociedad, ¿sí? ¿Qué hace cada uno de estos individuos dentro de la sociedad? Tiene una función. Tiene una función. Es un individuo que elige. Es un individuo que no se encuentra moldeado por esa conciencia colectiva fuerte, sino que se prioriza la elección individual. Entonces yo lo que tengo que pensar en estas sociedades modernas es que los individuos no actúan de forma uniforme, sino todo lo contrario. ¿Sí? Son individuos en donde se observan disidencias, diferencias entre los individuos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos individuos cumple una función. ¿Qué sucede si desaparece un individuo? Va a afectar a la composición de la sociedad, ¿Por qué? porque se cumplía una función que el otro no la cumple. Perfecto, porque hay especialización. ¿Sí? Esto es más fácil imaginarlo, obviamente, no sé, dentro de una empresa, dentro de una fábrica. Pero lo que Durkheim está pensando es que esta idea de división del trabajo se traslada a todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? En la organización del Estado, que bueno, esto también después lo vamos a retomar con Weber, en la economía, en las familias. ¿Sí? Cada individuo dentro de una familia ocupa un rol específico, diferenciado del resto de los individuos que componen una familia, etcétera, de los etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá claramente es que la parte vale más que el todo. La desaparición de uno de los individuos en esa sociedad es mucho más difícil de ser reemplazada. Esto lo podemos comparar al funcionamiento de un cuerpo. ¿Sí? Funciona mal el corazón, afecta en cadena al resto de los órganos, si los órganos fueran individuos, para que se entienda el paralelismo. ¿Sí? Entonces, recordemos, en este tipo de sociedades él le va a poner el nombre, ¿sí? Va a decir que en las sociedades complejas o sociedades modernas existe la solidaridad orgánica, viene de órgano. ¿Sí? Los individuos nos mantenemos unidos, cohesionados, porque dependemos de los otros. Ahora bien, Durkheim no usaría la palabra dependencia cuando habla de la división del trabajo. Él tiene una mirada positiva de la división del trabajo, algo que vamos a ver, por ejemplo, en Marx, nada que ver, tiene una mirada hiper negativa. Entonces, Durkheim tiene una mirada positiva. Él cree que la sociedad está ordenada, la sociedad moderna, ¿no? Cohesionada, si la división del trabajo se apoya en la cooperación entre los individuos. ¿Sí? La palabra dependencia tiene una carga negativa. Entonces, esta sociedad va a ser sana siempre y cuando la división del trabajo se apoye en la cooperación entre los individuos. Si hay una imposición por parte, por ejemplo, de la burguesía al proletariado, de la tarea que el proletariado tiene que hacer en esa sociedad, entonces hay una sociedad anómica. ¿Por qué? Y porque el proletariado no está haciendo lo que quiere, lo que elige, sino lo que alguien está diciendo que haga. ¿Se entiende la diferencia? Piensen que Durkheim está explicando el orden social fundamentado en la división del trabajo. ¿Sí? Marx nos va a venir a desterrar esto, a decir, no, la división del trabajo es una de las peores cosas que generó el capitalismo, por ejemplo. Weber también tiene una mirada negativa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ay. Profe, hay algo que capaz ya lo explicó, pero no lo entendí bien. Sí. Dice que en sí en las sociedades modernas hay una conciencia colectiva y todos tienen una función distinta. Y si falta uno... No conciencia colectiva. Decrece la importancia de la conciencia colectiva, que era muy fuerte en las sociedades anteriores, y aumenta la conciencia individual.
La idea de que hay un culto al individuo, dice él. El individuo puede elegir qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Se prioriza la conciencia individual. Y eso se ve reflejado en el derecho. Acuérdense que él va a tomar el derecho como dato empírico para poder construir toda esta teoría que acabamos de trabajar. ¿Sí? Entonces, él va a observar, esto lo paso muy por arriba porque está bastante claro en el texto. Él va a decir, en las sociedades tradicionales observamos un derecho represivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la forma de castigo, ¿sí?, a la infracción de la conciencia colectiva es siempre la misma. Él dice, no importa si sos de yo. Bruja, mataste, violaste o robaste. El castigo siempre es el mismo, porque lo que se castiga es la ruptura de esa conciencia colectiva fuerte. En cambio, en las sociedades modernas hay un derecho más, como que lo podemos emparentar con nuestro derecho civil, ¿sí? Él lo llama derecho restitutivo. Es decir, que el castigo, primero que recae en el individuo, no en la idea de una ruptura de la conciencia colectiva. Es un individuo que tiene que restituir, devolver, reparar aquello que hizo mal. ¿Sí? Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, que si yo, por ejemplo, no pago el monotributo, no tiene una consecuencia directa sobre todos ustedes. ¿Sí? Entonces, mi castigo básicamente va a ser pagar lo que debo. ¿Sí? Entonces, esa pena, ese castigo es más una reparación que debe asumir el propio individuo. Lo que se está protegiendo en este derecho es al individuo, no a la colectividad, como sucede en las sociedades tradicionales. Bien. Otra cuestión que sí. Entonces lo que habíamos dicho de que, digamos, el orden de la sociedad manejaba las decisiones del individuo solamente se pasa en la sociedad medieval, en la moderna, ¿no? No, sí, en la moderna sí, solamente que está anclado o asociado a la división del trabajo. Yo me puedo relacionar con ustedes y puedo estar ante una sociedad ordenada si estamos de acuerdo, para que se entienda, en que cada uno de nosotros está haciendo lo que quiere, lo que le gusta, y cooperamos con el otro. Si alguien viene y me impone el trabajo que yo tengo que hacer, por ejemplo, ahí yo estoy rompiendo con la conciencia individual, no lo estoy dejando a ese individuo elegir. Cambia el eje. ¿Sí? En las sociedades tradicionales tiene que ver con esa fuerza de ese orden moral que baja la religión, mientras que en las sociedades modernas tiene que ver con esos procesos de individualización, en donde el individuo adquiere un carácter singular, ¿sí? En donde se quiere proteger esa libertad individual, siempre y cuando responda en términos de cooperar con el otro. Entonces me mantengo ordenado y unido gracias a la división del trabajo. ¿Sí? La división del trabajo es lo que explica el orden de las sociedades modernas. Otra cuestión que quiero destacar, que es propia también del positivismo, es la idea de tener un pensamiento evolutivo. ¿Sí? Había una concepción en ese momento de la ciencia como que la ciencia siempre genera progreso. ¿Sí? Y al mismo tiempo lo que piensa Durkheim es que esta transformación social implica necesariamente mayor complejidad moral. A mayor complejidad moral, es decir, mayor contacto entre individuos, densidad dinámica le llama él, mejor va a funcionar la división del trabajo, ¿sí? Imagina entonces una sociedad mejor a la sociedad anterior. ¿Sí? Por eso decimos que tiene un pensamiento evolutivo, evoluciona el orden moral que ordena las acciones individuales. Bueno, esto ya está, ya lo dijimos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Pregúntalo que no se haya entendido. Bien, si nadie tiene ninguna duda, el jueves que viene estimo que va a ser algunos chicos presencial y otros virtual, pero bueno, todavía no tenemos información, pero siempre se comunican con ustedes
con los que tengan que ir presencial desde Secretaría Académica. Así que recuerden, leen Marx y leen por lo menos la primera parte de Weber que refiere a el objeto de estudio de la sociología para Weber y el método. Profe, Sí. Perdón, una pregunta. Cuando hablas de transformación social, ¿te referís del paso de la sociedad mecánica a la orgánica? Claro, en este caso sí, pero transformación social en general esto es pensar las transformaciones sociales como procesos macro. Por ejemplo, de la antigüedad a la Edad Media, de la Edad Media a la modernidad, de la modernidad a la posmodernidad, ¿sí? Eso en general. En el Claro, caso de dijiste Durkheim, él está cuando- hablando de transformación de sociedades sencillas a sociedades complejas. Claro, y en ese caso va a tener que ser mayor esa visión del trabajo. Sí, porque en realidad lo que es mayor es la complejidad moral, porque aparecen los individuos, desaparece esa idea del grupo. Claro, como que hay más individualismo, digamos. Exacto. Bien, gracias. De nada. Profe, ¿este PowerPoint de hoy va a estar en el entorno? ¿O Está en no? el entorno. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Algo que no se haya entendido, que no estén seguros? profe, Sí, Marcos. Sí, Marcos, te escucho. no sé si se me escucha bien, profe. Ahí sí. Te consulto porque capaz que ya lo dijo usted, pero no estaba en la clase, yo apenas empezó. El tema de la presencialidad, por lo menos pude ver que es en orden alfabético, ¿va a seguir así bajando hasta llegar o Sí. es aleatorio, digamos? No, estamos haciendo por alfabeto, digamos. Ah, dale, vamos, Ahora les gracias. tocarían, según el aula que nos den, estimamos que el auditorio son más o menos 40, 39 alumnos, una cosa así, así que le tocaría a los 39 siguientes de la lista. Pero en la epistemología también van a tener presencialidad, así que bueno, la idea es que todos en algún momento puedan volver al aula. Dale, gracias, profe. De nada. Profe, la última. Sí. Entonces, complejidad moral y individualismo es la que me quedó. ¿Cómo? Esa mayor complejidad moral es el mayor individualismo. Claro. Eso es. Esa idea del culto al individuo, de individuos pensándolos como libres, individuos que eligen, ¿sí? Esa evolución moral se refleja en la división del trabajo, que es lo que explica el orden social, la cohesión, la solidaridad. Cada uno hace su parte, pero funciona con los demás en términos de cooperación. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, chicos, entonces, buen fin de semana para todos y gracias por la participación. Gracias, profe. Dale, profe, buen fin de- Chao, profe. Gracias, profe, nos vemos.